Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo esta mesa de debate. Hoy vamos a tocar tres temas que creo que ha sido de actualidad en estos últimos días. Vamos a hablar de la reforma de la ley de seguridad, la ley de Mordaza, más conocida. Por otro lado, también vamos a hacer una valoración de los resultados en Grecia y queremos cerrar, en este caso, este debate con la toma de posición del nuevo presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo. Para ello tenemos conformado esta mesa con don Domingo Rihuela. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Se encuentra fuerte hoy. Sí, yo, si me lo permites, aunque no sea el tema de hoy, como me pasó por la carretera cuando venía y estoy observando bastante, me preocupa un poco el abandono de los animales en esta época. Yo nunca había visto tanto perro suelto en Telde. Y ya vi uno atropellado al mediodía y ahora cuando venía hacia acá con la moto casi me voy al suelo con otro perro que estaba suelto en otro lado de Telde. Y estoy viendo muchísimos perros abandonados justo en esta fecha. Y la verdad que no puedo entender que alguien que críe un perro o que tenga un perro para compañía, que lo dan todo, los abandone de esa forma. Es que... Pues me hago eco. Y la verdad que es cierto. Pero es la mentalidad que hay algunas personas. A mí me parece asombroso, ¿sabes? Que a un animal que te ha dado cariño, que lo lotes así en la calle, en la carretera, y que muere después bajo la rueda de un coche. Ciertamente. Don José Martés, muy buenas noches. Suárez Martés. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y también, lógicamente, lo de los animalitos, lo de los perros, es una pena, como dice el compañero Domingo, que hayan personas que tanto quieran a un animal y luego lo abandonen de la manera esa. Yo pensaba que Domingo iba a decir que la oposición que no ha soltado a los perros, pero no, es mucha gente desaprensiva que no saben, la verdad, al final, el poco corazón que se tienen con estos animalitos. Siempre y cuando llega este periodo de vacacional, pues lo que no han hecho nunca estos animales, que deberíamos aprender mucho de ellos, el ser humano es así de cruel. Sí. Tiene el animal no como mascota, no lo tiene como lo que hay que tener, sino lo tiene como un juguete. Porque además hay medios, se lleva a la perrera y no pasa nada. Sí, lo entrega allí en la perrera. Y... Es que esto es, la verdad es que es lamentable que hayan personas que tengan un corazón tan duro para un animalito que lo han tenido a lo mejor en su casa, pues ahora hagan esto con eso, la verdad es que es lamentable, pero desgraciadamente hay personas para todos. Hay algunos que han dejado hasta la suegra abandonar una gasolinera, ¿no? Pues imagínense usted. No olvido. Pero... Don Gregorio Villera, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y sobre todo recogiendo lo que comenta Domingo, porque los animales de dos patas nos convertimos en salvajes totalmente. Siempre criticamos la irracionalidad de algunos animales de cuatro o de dos, como las aves, pero que a veces son mucho más racionales que los animales de dos patas, que creemos que tenemos conciencia y hacemos esa salvajada y no animalada, porque animales son los animalitos que los abandonamos y si nos convertimos en verdaderos salvajes. Cuando tendríamos que tener la cultura en que si tú no vas a mantener algo o lo vas a echar a la calle, es mejor que no lo tengas, si no eres capaz de cuidarlo. Entonces te lo digo porque nosotros teníamos en casa una perrita que al final falleció por la larga vida y toda esa historia, y yo no entiendo cómo alguien que tú lo tienes como tu familia, porque al final se convierte en un miembro más de la familia, pues hacen este tipo de cuestiones, y es lamentable que llegue esta época y hagan eso. Para eso teníamos que dotar al ayuntamiento también de un servicio de protección animal que sea como mucho más, tenga las competencias como tiene que tener y actúe como se debe tener. Tienes un camión con un chofer y no tienes una persona que lo recoja y, como comprenderás, te queda ahí. Pero tenemos que trabajar en esa línea en este ayuntamiento para concienciar muchísimo más, sobre todo que no se dé estas paradojas que se están dando, que es lamentable, Yo soy anti-perrera, Yo no, esto de que le lleva a la perrera y después que en la perrera cuando pasa un tiempo se sacrifica, yo estoy en contra totalmente. ¿De que ver perrera? ¿De cuál? ¿Y qué hace? Los lugares de acogimiento, porque a las personas también de edad o que tenemos determinado tipo de deficiencia, la ingresamos en centro y lo vemos que es humano para que sean atendidos. En los animales deberían de ser igual y no deberían de tener... Lo que sucede también es verdad que siempre últimamente ha estado la moda en que dice yo quiero un animalito, yo quiero una de estos, y le compramos una tortuga, un pajarito, una rana, toda la historia, pero sin embargo no educamos en los valores que tiene con respecto a la responsabilidad y a la corresponsabilidad teniendo animales, y es un desastre que lleguemos a ese nivel. Pero que es verdad que deberíamos de tener guarderías para animales o centros donde puedan estar cuando llega un momento determinado
porque ya no pueden, por sus condiciones físicas, ya no pueden vivir, lugares adecuados. Y yo sé que la Universidad de Las Palmas y eso veterinaria sí lo tiene, porque yo con mi perrita pasó, y la verdad es que alabo la labor que hacen allí, que al final se solucionó, pero no una perrera soluciona los problemas que estamos diciendo con lo de Domingo, porque sí, aunque lo tengas allí, seguimos teniendo un problema de hacinamiento y toda esa historia. Tenemos que ser mucho más responsables a la hora de tener mascotas, entre comillas. Una de las primeras iniciativas y para mí una muy buena idea es el microchip, en el cual se identifica al dueño. Eso debería ser obligatorio, todo para todos. No, creo que es obligatorio, tú lo tienes que tener y tienes que identificarlo cuando, claro, también es verdad como te dan los animalitos, pero se supone que está obligado que debe tener un microchip y luego, porque si lo ven por lo suelto, lo leen y saben quién es su dueño, toda la historia. Otra cosa es que lo tengan que hacer y no lo hagan, porque la ley, ¿sabes cómo es la ley? Muchísimas veces me refiero a su cumplimiento, ¿no? Las leyes están para cumplirlas y muchos se las saltan a torero, por lo cual yo comparto estas leyes que se sacan y dice, bueno, pero la sanción que se le hace por el maltrato animal todavía debería ser madura por el maltrato animal, así de claro. Yo cuando aquí Domingo hacía mención, pues se me venía a la cabeza, yo tengo en mi casa son 3 perros, una tortuga y un pájaro, así de claro, y yo no puedo estar sin las 3 perras, porque para mí son 3 partes de la familia. Ahora mismo veremos a Paco saliendo de la casa con las maletas. Tantos animalitos dentro y dice, a ver, usted salga afuera. O los perros sacando a pasear a Paco. Pues, también. Casi. No me dé idea porque la familia se puede incrementar, ¿eh? Se puede incrementar. Pues vamos a comenzar, si me lo permite, comenzamos con el primer tema, ¿no? La ley Mordaza, la ley que se ha llevado ya a cabo y se ha puesto en marcha. ¿Qué valoración hace, Domingo? La verdad que yo digo, ¿qué necesidad había de esa ley? ¿Quién había expedido esa ley? ¿Qué necesidad tenía el Estado de esa ley? Una ley que además raya la inconstitucionalidad, que ahora empezaremos a ver cómo se van a ir presentando denuncias de anticonstitucionalidad, porque raya con derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos. Pero realmente, si vas viendo un poco lo que las prohibiciones que van haciendo, no se justifica, o sea, el espíritu de la ley no tiene una justificación real, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de que no puedas grabar a un policía mientras está haciendo una labor, bueno, todos sabemos que los funcionarios tienen una protección, y más un agente de la policía, con lo que esas imágenes, aunque tú las grabaras, si están mal utilizadas, ya había legislación suficiente para ir en contra de quien mal utilizara esas imágenes o hiciera una persecución a un funcionario, en este caso a un policía. ¿Por qué tratan de que no se grabe en una manifestación? Pues lo que están legitimando es que pudiera, si hubiera abuso de la fuerza por parte de un policía que puede perder los nervios en un momento determinado, tal, pues que no haya ninguna prueba de que eso está ocurriendo. Entiendo que debe ser algo así, porque la ley para proteger a la gente ya existía, y yo no recuerdo, seguramente las habrá habido, pero no recuerdo que se hayan utilizado imágenes para perseguir a un agente, cuando además los agentes no van ni identificados, muchas veces no se les identifica ni el número cuando están en una intervención. Por tanto, y como el resto de artículos, no sé para qué, porque ya había legislación que ya cubría ese tipo de cosas. De hecho, hemos visto que en manifestaciones, últimamente además el gobierno del Partido Popular ha presentado denuncias contra sindicalistas por ¿cómo se llama esto?, por manifestarse, e incluso han ido cayendo condenas. Entonces no entiendo y no comprendo la ley, salvo para todavía restringirnos más los derechos fundamentales que tenemos. No entiendo otra forma del espíritu de esta ley, no lo encuentro. Señor Martel. Bien, son opiniones, lógicamente. Esta ley se desarrolla desde el artículo 104 de la Constitución, en la que se ha modificado muchas veces. Precisamente el más que modificó esta ley, porque además yo creo que era preciso en aquel momento, fue el don Felipe González, que la primera modificación la hizo en el 83, en octubre del 83, para derogar algunos artículos que incluso eran de la ley franquista. Recordarán una de esas leyes era la de vagos y maleantes, ¿no?, que existía en la Ley de Seguridad Ciudadana. Se derogó en el 83 junto con otras. Luego en el 85 se desarrolló un poco, que tampoco se ha terminado de desarrollar, lo que es la Ley de Huelgas. En el 86 hizo una modificación
En el 92 se hizo la modificación aquella, recordarán lo de la patada en la puerta, que se tildó también de la patada en la puerta. Y en el 95 la última modificación de la ley esta. Y ahora 20 años después, yo creo que es razonable, más que razonable, que vuelva otra vez a modificarse algunas cuestiones, porque se incorporan nuevos elementos, como puede ser elementos tecnológicos, las nuevas tecnologías se incorporan a la sociedad actual, y es obvio, es normal que haya una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, totalmente. Y porque, lógicamente, con esos elementos nuevos, pues se hace daño, por energúmenos y delincuentes, se puede hacer daño a personas de bien. Por lo tanto, yo creo que, y además, este gobierno está legitimado para modificar esa ley, porque además que la llevaba en el programa electoral, y a ese programa electoral le votaron más de 11,5 millones de personas. Lógicamente, está totalmente legitimado para modificar la ley y actualizarla a los momentos actuales. Además, digo que esta ley es incluso más blanda que otras tantas que hay en toda Europa, más blanda todavía, ¿no? Pero yo, la verdad que les digo a esos que dicen que esta es la ley mordaza, yo les digo a esas personas que pueden incluso tener razón, pero que pueden tener razón porque es una ley mordaza para los malos, sí, para los que cometen delitos, para los que piensan que sus derechos están por encima de los demás. Para eso sí es una ley mordaza. Para la gente de bien esto no es una ley mordaza, porque esta ley protege a los buenos y nos da seguridad a los malos. Esta ley está para los que cometen delitos ilícitos, para los que cometen barbaridades. Para eso es esta ley. ¿Por qué le tienen que tener miedo a las personas de bien a esta ley? ¿Por qué? ¿Pero por qué le tienen que tener miedo a una ley que lo único que hace es proteger y darnos seguridad a las personas que cumplimos con ella? A las personas que no vamos por ahí rompiendo los mobiliarios urbanos, a las personas que no vamos con un hierro rompiendo la cabeza a un policía. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a esta ley? ¿Por qué se le dice la ley mordaza? ¿Ley mordaza para los malos? Claro que sí. Para los buenos no es ninguna ley mordaza. Parece ser que a ustedes, y pongo el sustantivo bien clarito, parece que a ustedes no les importa. No voy a decir que a ustedes les gusta, porque sé que ustedes son personas de bien, y las personas que opinan de esta manera. Parece ser que a ustedes no les importa de que unos descerebrados utilicen los haces de luz esos de las nuevas tecnologías y se pongan en una autopista que pueden ocasionar y para deslumbrar a los conductores que van por la autopista, o en la vía de un tren para poder despistar o poder deslumbrar al conductor del tranvía, e incluso en la cabecera de un aeropuerto, para cuando llegue un avión a aterrizar, poder deslumbrar a los pilotos. Y esto puede ser, yo creo que a ustedes esto les parecerá mal, y habrá que buscar, y esa ley no lo recogía, ahora se recoge esas cosas. También parece ser que a ustedes no les importa que en las inmediaciones de los colegios pues se practique la prostitución. Parece ser que a ustedes no les importa porque es una ley mordaza. También parece ser que a ustedes no les importa que estos energúmenos, con un palo, con un hierro, le rompan la cabeza a un policía y no pase nada. Y lo que rompen, pues lo queman, y lo que queman lo paguemos los demás ciudadanos. Pues esta ley regula que lo que rompe, el que lo rompe lo paga. Hombre, parece que no les importa. En definitiva, que esta ley, como decía antes, es para los buenos, para proteger a los buenos. Para proteger a los buenos, y es una ley mordaza para los delincuentes y los energúmenos. Por eso no le tengan miedo a esta ley, que esta ley protege a los buenos y también protege a todas las personas y a todos los colectivos que en un momento determinado quieran hacer las cosas como dice la ley. Pero es que esta ley es más blanda que en todos los países europeos, porque ahora también se habla de las personas que están en la cárcel y que se llaman prisión permanente revisable, también están en contra. Pues yo quiero que Arqués es un violador, porque ya es una enfermedad, que se pudre en la cárcel. Pues yo quiero que a un pederasta que le causa un daño terrible para toda su vida a niños y a niñas, que se pudra en la cárcel. Pero es que esto está en todos los países, esto está ahora mismo en Alemania, en el Reino Unido, en Suiza, en Finlandia, todo esto funciona en esos países. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros aquí somos más buenos? Pues es simplemente lo que dice la ley,
que no le tenga, la gente buena, que no le tenga miedo a esta ley. Los buenos no, que le tengan miedo a los malos. Yo iba a felicitar a Pepe, porque fíjate tú que yo creo que hoy estás un poco descolocado. Estás tan descolocado... Usted habló de ti, Gregorio. No, por eso lo digo, estás tan descolocado porque lanzan ustedes, es tu diatriba a ustedes cuando yo no he hablado Domingo. Y él no es ustedes, es tú, pues, tú Domingo, no ustedes. Perdona, disculpa. Pero no, yo lo entiendo, que esté un poco descolocado porque ahora te tengo que felicitar. Pepe, te felicito. Te felicito en nombre de mi partido y de Gregorio Viera, porque es lo único que estás cumpliendo del programa electoral del Partido Popular, porque acabas de decir que lo llevábamos en el programa 93%, y resulta el 93%. Pepe, hombre, y resulta no que estás diciendo, no, yo no miento, tú estás diciendo que es lo único que está cumpliendo en el programa del Partido Popular, porque se supone, y lo sabemos la ciudadanía, que todas las promesas que hizo el Partido Popular del gobierno, no ha hecho ninguna. Y además ha dicho por qué no las has podido hacer, lo ha dicho tu presidente, y no lo dice Gregorio Viera. Te voy a felicitar porque hagan algo. Fíjate tú si la ley orgánica esta está mal concebida, y es una ley orgánica, tan mal concebida la 4/2015, que entró en vigor el 1 de julio, está tan mal concebida, que resulta que lo que hablaba Domingo de un principio, no se hace una ley para fomentar la seguridad ciudadana, no es verdad, se le llama ley mordaza, ¿sabes por qué? No porque los demás seamos malos, porque precisamente lo ha aprovechado una ley orgánica para cercenar derechos fundamentales de ciudadanía, porque si no, no se entiende de que... ¿Sabes por qué se ha cambiado ahora, y Domingo, no sé, ahora no el delito, el grabar a la policía? Porque hay un juez que ha decretado que no es delito, grabar a esto, porque tú no lo vas a utilizar para ir contra él o contra su familia y cercenar sus derechos. No, tú lo grabas. Y hay un juez que ha dicho que no es delito. Si no es delito, como tienes una ley orgánica que dice que es delito, es contradictorio. Por cierto, hubieron 9 enmiendas a la totalidad a esta ley. Se las pasaron por el arco de triunfo. Es más, la oposición ha dicho que no a la ley. Ha presentado 270 enmiendas a la ley. Han aceptado 50. Pero 50 de 270, ¿sabe qué han aceptado? Un cambio textual del texto. Cambie usted la coma allí, cambie una D por una A. Solamente en semántica, no en el fondo. Y por cierto... El comisario europeo de Derechos Humanos ha dicho que es tan aberrante esta ley que las devoluciones en caliente le ha dado carta de naturaleza. Usted lo coge, lo tira para otro sitio, se acabó. Lo que era ilegal y que sigue siendo ilegal en esta Europa democrática, lo han puesto con carta de naturaleza en una ley orgánica que aprobó solamente el Partido Popular, que no la apoyó nadie más. Creo que hubo un voto de UPN que estaba escondido por ahí, pero nadie la ha apoyado. Es que nadie, ni siquiera en Europa, es que nadie apoya esta ley. Ninguna organización de este país con 2 dedos de frente apoya una ley, porque la ley se llama mordaza, porque cercena derechos fundamentales. Tan derechos como que si yo me quiero manifestar y es una reunión, ahora resulta que dice que son más de esa historia y la policía viene y actúa. Pero es que no solamente que te disuelve, porque te puede sancionar con multas que van de 100 a 300.000 euros, porque se ha rebajado, porque eran hasta 600.000. Pero es que es más, si tú te resistes, te condenan nuevamente, y además con condenas administrativas por parte de los funcionarios, en este caso, y no de la judicatura como antes, que antes tenía que ir, el juez te condenaba. Ahora no, ahora son sanciones administrativas en las cuales ya te imponen una cuota económica. Con lo cual, si tú te resistes, también. Pero es que si tú vas a defender los derechos de una persona que le quieren quitar la vivienda, los trepa, los de la tarjeta Black, aquellos que se han quedado con nuestras propiedades, que nos han dado más dinero de lo que podíamos apechugar y nos han dicho que son las bondades del sistema, tú vas a defenderles en 6 casos los desahucios y también multa al canto, y te pueden meter una multa que está cuantificada en la ley, cuánto es su cuantificación. Pero es más, es que resulta que una organización no gubernamental decide poner un cartelón que diga no a Soria, no lo queremos en Telde, y se sube a un edificio y le condena por hacer precisamente eso. O resulta, es que estamos haciendo ahí, se le llama mordaza, porque amordaza los derechos constitucionales. Todo lo demás que tú estás diciendo contra la pederastía, que estás diciendo contra las violaciones, tenemos normas que regulan todo eso. No hacía falta una ley orgánica para hacer todo esto. Todo, si se cumpliese la ley, Pepe, no habría ningún problema. El problema es que no se cumple. Y te vuelvo a recordar que el incumplimiento de la ley, cuando tú hablabas sobre las violaciones, esta historia, tenemos un marco constitucional y un marco jurídico que nos regula. Y sobre la pederastía, ¿quién se ha visto involucrada en este país y en el mundo entero por los casos de pederastía? Pues una organización religiosa
precisamente afín al Partido Popular, en el cual no han sabido tomar cartas en el asunto para poner en el mano civil, porque ha dicho que es un tema eclesiástico. Menos mal que el Papa tiene fundamento y le está diciendo, oiga, usted dele cuenta a la delegación del gobierno, a quien sea, porque son temas civiles. Y tú estás utilizando los mismos argumentos, que los elementos torticeros, contra los chorizos de historia, contra la prostitución. Vamos a ver si los ayuntamientos tienen capacidades para regular el sistema de punitivo con respecto a la persona que busca relaciones sexuales en la vía pública. ¿Por qué me tengo que poner una ley orgánica que amordaza muchísimo más los derechos fundamentales? Se le llama mordaza porque cercena derechos fundamentales y no por la porquería que tú nos estás diciendo, que eso es hacer ruido para que nos olvidemos de lo fundamental, y lo fundamental son los derechos fundamentales que cercenan, y que por cierto va a ser recurrida en el Constitucional, y el Partido Socialista ha dicho uno que la recurre en el Constitucional porque atenta contra derechos fundamentales. Si ustedes lo hicieron contra la ley de pareja, contra la modificación del Código Civil, que nos impedían que nos pudiéramos casar, no, es lógico. Eso no es cierto. Perdona, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad a la modificación del Código Civil que impedía, perdona Pepe, que impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Años más tarde, el Tribunal Constitucional por mayoría ha dicho que los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales en España y se toman como legales. Fue un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del Partido Popular, te recuerdo, y no me lo estoy inventando, vamos a la hemeroteca que está ahí, y no es una invención de Gregorio Viera, está ahí y sé lo que te estoy diciendo. Y el Tribunal Constitucional ha dicho a derecho a lo que pedían, no a derecho a lo que pedían los 50 diputados que son las personas más cercanas pues a la gente del Opus y la más derecha, más recalcitrante cristiana que tiene este país. Cristianos sí, pero fundamentalistas no. Y te digo que fue un recurso de inconstitucionalidad que presentaron, y lo perdieron, por cierto. Pero esto atenta contra los derechos fundamentales, y las cosas son como son, y yo no me lo invento. La ley está ahí, que tú lo has dicho, y ahí están los derechos que se cercenan, y lo dice todas las mayores organizaciones de derechos humanos habidas y por haber, y por cierto, todas las organizaciones españolas en contra de esa ley, que son muchísimas, muchísimas. Bueno, Pepe, yo no he oído a nadie criticar la parte donde se hablaba de las violaciones. Lo de la prostitución sí, porque me parece que este país necesita, es el oficio más viejo del mundo, es lo que siempre se dice, ¿no? Regularlo simplemente. El tema, sí, pero no con prohibiciones, lo que hay es que regularlo y ordenarlo. Si es un trabajo que se está ejerciendo desde el inicio de los tiempos, pues lo lógico es que se busca una regulación. La economía, la explotación. Efectivamente, para evitar la delincuencia. No, con esto no se evita la delincuencia, con esto lo que se ataca. Disculpa, Domingo, ¿han leído ustedes la ley? Sí. ¿La han leído toda? Sí, y te puedo decir la ley, los artículos que tiene. Bueno, yo no estoy discutiendo, he dicho que está ahí, Pepe. Lo que te quería decir que la parte que afecta a los ciudadanos, a esos que tú le llamas del mal, porque parece ser que a los que se le aplica esa ley son gente mala, ya das por ello que son a gente mala y los otros son los buenos. ¿Cometen delito? No, perdona. ¿Tú nunca has cometido un delito, Pepe? ¿Nunca te han puesto una multa de tráfico? Si ¿Nunca te ha parado un policía en la calle, Pepe? Eso es una infracción, eso no es un delito. No, perdona. Si te niegas a darle el carnet de identificarte ante un policía, claro. Es una falta grave, según esto. No, grave. Según esto, perdona, Pepe, no me digas que no. Según esta ley. No te has leído la ley, es más, pero tú te no hace falta, como decía Gregorio, no hace falta que te lleven a un juez. O sea, no es que se pueda equivocar a la gente y la gente esté tan nervioso como tú en ese momento y que tú no quieras dárselo porque te pones nervioso, porque yo conozco gente que se pone nerviosa cuando ve a un policía. ¿O estás cometiendo un delito? Porque son gente de bien. A mí un policía me para y me pongo nervioso. Me pongo nervioso porque soy gente de bien, no estoy acostumbrado a que me pare la policía. Yo no tengo nada que esconder porque el término resistencia a la autoridad es tan leve que se puede hasta un virón de cara entender como resistencia a la autoridad, o si te das la espalda al policía, o si no haces caso a todo lo que te dice el policía. Entonces, no das a entender como que al que se le aplica la ley son los malos, y no es así, Pepe, no es así. Hay personas de bien a las que se le va a aplicar esta ley, y hay personas de bien a las que se les ha sancionado por otras historias. Mira, sacaste ahí para un poco sacar de contexto la ley. Mira, si yo antes de esta ley le pego un golpe en la cabeza a un policía, es más, a una persona sin ser policía, y le doy con un hierro en la cabeza, automáticamente voy a la cárcel. No hacía falta esta ley para eso. No hacía falta esta ley para eso. Esta ley precisamente lo que trata es que la gente no vaya a las manifestaciones, no proteste, no defienda sus derechos. Por eso se le llama ley mordaza. Y cuando estabas diciendo eso de la gente de bien, estaba recordando un compañero mío que era la primera vez que fue a una manifestación y estaba tan molesto
con que ustedes trajeran de pregonero a José Manuel Soria justo en el momento de lo que estaba pasando con el petróleo, que era una provocación, fue una provocación, y era una persona que nunca había ido a una manifestación y estaba conmigo, ahí en una manifestación. Además estaba muy mal organizado policialmente, porque no se cerró para que pudiera entrar el ministro, ni se valló ni se acotó. Entonces había gente que ya estaba en la zona donde tenía que entrar el ministro, vino los agentes y decían que tenían que rodar, ¿no? Y yo me fui rodando. Pero mi compañero dice, oiga, que estoy en mi calle, en mi municipio, ¿por qué me tengo que rodar? Él no entendía que un policía le viniera y dijera, no, esta es la zona de seguridad. Dice, pero es que ustedes no han acotado esta zona. Eso ya se podía entender como resistencia a la autoridad. Y esa persona de bien, que nunca ha cometido un delito, que es más normal que lo que va de su trabajo a su casa, y su casa al trabajo, aquel día se podía haber ido detenido. Con esta ley, una falta muy grave. Con esta ley. Tú podrás explicar lo que sea, explicar lo que quieras. Yo creo que fundamentalmente es una ley que no ha pedido nadie en esta parte, no ha pedido nadie, que no era necesaria, y lo que trata realmente es que la gente no se manifieste. Y lo más que asusta es, ¿será porque tiene el Partido Popular algo preparado que pueda pensar que la gente va a salir a la calle a manifestarse de nuevo? Bien, las cosas se tergiversan y cada uno dice cosas que no es cierto y que la ley no estipula. Pero yo sí, antes se me olvidó y me gustaría decir algo que se dijo en el programa pasado aquí, en el cual se me nombró a mí y que no es cierto y que no es verdad. La semana pasada a mí me lo comentaron y yo entré en la página de internet, en la página de Canal 4 de Televisión, y vi efectivamente el compañero Paco González, que estaba sentado aquí donde estoy yo, hizo un comentario de que yo había dicho algo que es falso, que yo jamás he dicho eso. Paco González dice que yo había dicho aquí, además lo dijo un poco en plural, que yo decía aquí que para ser concejal tenía que tener una carrera universitaria. Y yo, cuando alguien dice esas cosas y cuando la otra persona no está delante, yo creo que es un temerario, ¿no? Y Paco, en ese caso Paco González, y lo reto a que me busque donde yo he dicho eso. Es falso, por su parte, por no decirle que es mentira, porque no me gusta utilizar ese término. Pero es falso lo que dijo Paco. Eso no es cierto. Yo jamás he dicho eso aquí nunca. En primer lugar, porque sería un incoherente. Yo estuve 12 años en el gobierno municipal, en tareas de oposición, tareas de gobierno, y yo no tengo carrera universitaria, sería un incoherente por mi parte. Yo lo que sí he dicho es que para ostentar un cargo público, no conceder un cargo público, pues como mínimo se debe tener un cierto bagaje y se debe tener un conocimiento de gestionar algo en la vida, porque si no, pues no está muy bien que se vaya a aprender a gestionar con recursos públicos y a veces en cantidades importantes. Eso es lo que yo he dicho. Nunca dije lo que Paco dijo que había dicho, pero digo, yo le ruego a Paco González que cuando diga esas cosas que sea un poquito más prudente, porque él viene ya con el CD, como yo le digo, grabado, y alarga todo lo que dice, y esas cosas no deben ser. Así que le ruego a Paco González cuando venga que por favor rectifique lo que dijo, porque es falso por su parte, totalmente falso. Eso no es cierto. Y después decir que aquí se ha dicho muchas cosas. Las sanciones administrativas, vamos a ver, se han sacado del Código Penal se han sacado sanciones que antes era un delito, y a lo mejor se sancionaba a alguien con un delito, lo sancionaba un juez, y ese delito le quedaba en su currículum de antecedentes. Ahora eso no ocurre, es una sanción administrativa y no pasa nada. También digo que se le diga, dice que la ley se cumple para esos pederastas, para esos violadores, que se lo digan a algunos padres, que se lo digan a algunas mujeres que han sufrido esto y a los 6 o 8 años ver el elemento en la calle, que se lo digan a esos padres. Eso está pasando y no me van a decir que no, que se lo digan a esa familia de los que han sufrido eso y a los 6 o 8 años están en la calle. Yo reitero y digo que esos deben de poder irse a la cárcel. Y eso es lo único que trata la ley. Eso es un peligro para la sociedad. Y es un ser humano, pero es un ser humano que tiene una enfermedad, como el que puede tener otro tipo de enfermedad y tiene que ir al hospital. Esa persona no puede estar en la calle. Tiene una previsión revisable, que oye, que al cabo de los años está pues solucionado su problema, pues nada, no pasa nada. Bueno, pues esos son los mismos también que no quieren la modificación de esta ley. Y después decirle a Gregorio, la precisión yo creo que es importante. El Partido Popular recurrió al Constitucional que el nombre de matrimonio no era el debido.
Es así. El nombre del matrimonio, no se dijo que se podían casar y que podían hacer lo que quisieran las personas del mismo sexo. No. Que el nombre de matrimonio, yo también lo considero que el nombre de matrimonio es un hombre y una mujer, pero el Constitucional lo ha dicho, pues perfecto, yo lo acato y no pasa más nada. Pero no es que el Partido Popular, porque parece ser que siempre se le quiere poner más que lo que es, Y en este caso, decía Domingo que lo que está intentando el Partido Popular que vaya a haber manifestaciones. Las manifestaciones que habían antes, habrán ahora y habrán después. Lo único que tiene que estar, como mínimo tiene que estar regulado. Como mínimo regulado. Que se pida la autorización o se comunique cuándo se va a celebrar la manifestación y nada más, y que hayan responsables para esa manifestación. Porque no pueden estar por encima de mis derechos, los derechos del más que grita y el más que insulta, no pueden estar por encima de mis derechos. ¿Por qué tiene más derechos esas personas? ¿Pero por qué? Yo no tengo mis derechos también. Yo he ido a manifestaciones y recuerdo que la primera gran manifestación, y por cierto, una de las más grandes que se ha celebrado en Canarias, que fue, no sé si fue en el 86, 87, lo de reivindicando una universidad para Las Palmas, para la provincia de Las Palmas, había más de 200.000 personas, una manifestación tranquila, no pasó nada. Y he ido a otras manifestaciones reivindicativas, pero lo que ocurre es que hay muchas manifestaciones, la mayoría de ellas son pacíficas, pero se incorporan ciertos elementos, pero a esos elementos es a lo que hay que sancionar, no a los que se manifiestan. El que se manifiesta libremente y con orden no les va a pasar nada. Por eso digo que no se asusten, los que se portan bien, no se asusten, que esta ley no es para eso, esa ley es para el que cometen delitos. Yo decía antes, el malo es el que comete delitos. Lógicamente, si yo cometo un delito, también soy una persona que tiene que ser reprochada porque he cometido un delito. Otra cosa es que cometamos una infracción de tráfico, Domingo. Otra cosa es que yo me resista a entregar la documentación policial. Es que no puedo. Es que tengo que entregarle la documentación, porque si no me lleva detenido. Es que me puede llevar detenido. ¿Por qué no? Si me pongo nervioso o pierdo el control, es mi problema. Por lo tanto, yo creo que las cosas, si están reguladas, si están bien hechas, no tiene por qué tener miedo el que se porta bien y el que cumple la ley. ¿Pero por qué vamos a tener miedo? ¿Pero por qué voy a tener yo miedo de esta ley? ¿Pero por qué? Si es para darlos seguridad y para darlos libertad, que yo tengo la misma libertad que tienen los demás, como decía, los que gritan, los que insultan, es que tengo eso mismo. ¿Por qué tienen que pisotear mis derechos estas personas? No, pues esta ley regulará eso. Yo la verdad es que me asombro cada vez más con Pepe al final por estas cuestiones. Porque él acusaba a Paco González de que trae el CD, pues anda que tú no traes el CD, traes un pendrive, lo metes y ya vas con el pendrive y dices lo que te han dicho, lo que puedes conocer toda la historia. Yo creo que tienes... Te dije una vez, no, me está faltando el respeto, Domingo, me está faltando el respeto. Te dije una vez que yo digo lo que yo quiero decir. No parece ser, no parece ser. ¿Por qué no tienes tú que decir a mí lo que tengo que decir? Te lo miraba a ti. Es que a ti te dice lo que tú quieres decir. Hombre, por favor. No parece ser porque es una cuestión de semántica. Es cuestión de no entender las cosas. Primero, que cuando tú vas al Constitucional, a un órgano superior, para ir contra una norma, tú vas contra la norma que se hizo, no vas contra la semántica, no. Y te vuelvo a decir, cuando el Partido Popular con 50 diputados fue contra la modificación del Código Civil que permitía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no que se llamase matrimonio, eso fue lo que dijo la Iglesia, y la derecha cogió, y tú eres parte de ella, cogió como semántica lo del matrimonio, lo de matrimonio que tenemos que explicar. Un día te explicaré qué significa matrimonium para que lo entiendas de una vez, pero el derecho que me asiste como ciudadano de este país, y reconocido además por la Constitución, ustedes que siempre se arrogan del derecho, es que tú también pones el CD y ya de ahí no hay quien te baje. Vamos a ver. La semántica es muy importante, pero el derecho constitucional también. Y cuando se va al constitucional se va contra una norma. Y lo que se ha dicho, la ley Mordaza, bien nombrada, bien definida y bien catalogada como ley Mordaza, se va contra el constitucional porque hay preceptos constitucionales que esta ley ataca contra ella. Y te voy a poner como un ejemplo de la diferenciación, porque otra cosa que es muy populismo, lo que tú estás haciendo, decir, es que esta ley hace contra los violadores, porque esa ley no es para eso. Eso no es verdad. En este país está regulado cuando alguien atenta contra la vida de alguien. Cuando está regulado, Pepe, lo que se está intentando ahora es aprovechar
fleco jurídico para hacer una ley orgánica en la cual someta a la ciudadanía a esto. Y te voy a poner un ejemplo. La Unión Deportiva sube a primera. Resulta que utilizan los lugares públicos y se suben a las estatuas. En esta ley te puedo garantizar que si una manifestación de ciudadanas y ciudadanas que están hablando de sus derechos, les sanciona. Pero ¿por qué no se sanciona entonces a los equipos de fútbol cuando utilizan las Cibeles o cualquier figura o monumento? Porque no lo hacen, Pepe, porque la ley no lo hacen para eso, la ley la hacen para amordazar. Y el problema que tiene tu partido es que lo que está intentando es imponer una medida, y de la que no hemos hablado, que es lo de la tirada hacia otro país, las devueltas en caliente, que el ministro del Interior flaco favor nos hizo cuando dijo que no era verdad que la Guardia Civil en Ceuta y Melilla estuviese lanzando pelotas de goma contra la gente que se tiraba al agua para acusar, y luego resulta que Marruecos nos tiró un montón de pelotas de goma que había llegado a su territorio lanzado por la Guardia Civil española. Y yo no digo que la Guardia Civil tenga la culpa de esto de los cuerpos sobre el Estado, no, digo que los mandos y quien manda estos mandos ha cometido tantas torpezas. Vemos día sí día también imágenes de personas que intentan venir al umbral o al futuro o al progreso que les vendemos a través de televisiones tan cercanas. Cercenamos ese derecho, cercenamos el derecho de manifestarnos, sentarnos. Fíjate tú, que ahora rodeemos el Congreso, ¿quién lo va a hacer? Pero si es que te sancionan con medidas que la han sacado y ahora tú lo ves mejor. No. Si a mí me ha de sancionar un juez con criterio, la ley la cambio si está mal. La ley la cambio. Pero que ahora al libre albedrío de un señor, en función de su enfado, como decía Domingo, o no, en según de sus facultades transitorias, o no, me diga que ahora yo voy a tener una multa de 1.000 euros porque le he contestado mal y él tiene potestad para hacerlo, a mí que me lo diga un juez. Porque si es un juez y la ley está mal, tenemos que ir al Parlamento, que es es el lugar donde se modifican las leyes, y cambiemos esa ley para que eso no sea como está estipulado, pero que dejen la capacidad de multas administrativas a personas que en un momento determinado están violentados por la fuerza, y no porque los violenten, sino porque el enfrentamiento que ha logrado tu partido entre los cuerpos de seguridad del Estado y la gente que se manifestaba pacíficamente. Y si no, te voy a recordar las verborreas, las lenguas que diariamente lanzaba muchísimas personas de tu partido. Y por ejemplo, ahí teníamos a la doña Esperanza Aguirre con respecto a los manifestantes, a la señora Cifuentes, delegada del gobierno en ese entonces, lo que decía contra los manifestantes, lo que decían los portavoces del Partido Popular con respecto a estos gamberros y estas gamberras que lo que hacen es apropiarse del suelo público, enfrentándonos y afrentándonos. Todas esas barbaridades que se decían públicamente, Pepe, hace que la ciudadanía al final se enfade mucho más, porque no estamos haciendo nada para favorecer derechos de ciudadanía. Estamos amordazándola con una ley, y la ley 4/2015, te vuelvo a repetir que yo sí me la he leído, lo que hace es amordazar porque va contra derechos fundamentales. Y ya no hablamos de organizaciones que tienen un prestigio internacional de reconocimiento para evitar que los seres humanos o los gobiernos hagamos lo que, por ejemplo, lo que hizo Greenpeace con respecto a lo de los barcos cuando querían extraer petróleos aquí, que luego la Marina le invistió con respecto a esa historia. Ese hecho con esta actualmente, cogen la lancha de la ONG, cogen a todos los activistas que están dentro, y automáticamente por esa ley que tú dices que es una ley buena, que es una ley para los buenos, a ver qué de malo tiene Greenpeace y las personas que defienden en los postulados de Greenpeace, que yo soy uno de los que defiendo, aunque no soy activista, nos amordaza. Y esa ley no es justa, esa ley no es de derecho de ciudadanía, es para amordazar. Y por mucho que tú lo intentes vender ahora y venderme lo de la corrupción me refiero, lo de la situación de las mujeres en la calle, la situación de las violaciones, la historia, es populismo puro y duro. Di la verdad con respecto a la gente, y lo que hace esta ley, amordazarnos cada vez más a la ciudadanía, Pepe, es así. Yo vuelvo si esa ley, el que tiene que tener miedo son los malos y no los buenos, porque se tiene que prohibir que no se pueda grabar a la policía, a los malos, porque los buenos, que son buenos, porque tienen que tener miedo que se les grabe cuando están haciendo, y son la inmensa mayoría de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que hacen una gran labor, porque tiene que tener miedo. El que tiene que tener miedo es aquellos que han sido condenados gracias a Dios por esas grabaciones, porque si no, la palabra de esos señores con esta ley nunca serían condenados.
y ahí están personas que han perdido la vida Abuso de por poder. abusos y maltratos por parte de algunos que nunca tendrían que tener ese uniforme, porque son los que han dañado la labor de muchos hombres y mujeres que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, que incluso han dado la vida por salvar vidas y por proteger a los ciudadanos. Quien tiene que tener miedo que se le grave son los malos, Pepe, no los buenos. Por lo cual, ¿por qué no se le permite a que se pueda grabar las actitudes de los malos que están ahí? Ahora, esa ley me gustaría también que se contemplara que se pudieran a la cárcel aquellos políticos que son indultados por otros políticos en el gobierno, por meterle la mano en el cajón a los ciudadanos, en el bolsillo. Esa ley no se le contempla. ¿Por qué no se le castiga? Porque no se pudren en la cárcel aquellos que se apoderan de los bienes de todos los ciudadanos. ¿Por qué se le indulta? No se indulta a corrupto. Eso no es cierto, no se indultan a corruptos. Ahí están los indultos. Dígame usted, ¿a qué corrupto o no corrupto no se le ha indultado? Por un lado y por el otro. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con ustedes. Aquí, Más que Política, el debate político. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. En Canal 4 les invitamos que participen con todos nosotros a través del programa Hablando Claro. La cita con todos ustedes los martes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo, con la participación que contamos de todos ustedes y agradecemos de antemano los martes a partir de las 9 de la noche en Hablando Claro. No se olviden. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Archirreciclaje. Menudo fiestón. Qué bien me lo pasé en la playa anoche con mis compis. La hemos dejado limpísima. Los surferos respetamos el medio ambiente. Me traigo todas estas botellas de vidrio para reciclar. Hola Archie, ¿qué haces? Voy a reciclar todos estos envases de vidrio en el contenedor verde. Pero Archie, esa botella tiene tapón y el tapón no va ahí. Botella de vidrio, contenedor verde, ¿no? Cierto, pero siempre que puedas deposita los tapones y las chapas en el contenedor amarillo, porque son de metal. Pero si lo tiro todo junto, ¿no se recicla igual? Sí se recicla, pero no igual. Los envases de vidrio que se recogen en el contenedor verde van a la planta de tratamiento donde se prepara el vidrio para que se fabriquen nuevas botellas. Si llevan tapa, se las quitan, pero si las depositas en el contenedor amarillo, irán a reciclarse directamente. Separando así, ayudas a reciclar mejor. Es verdad. Veo que todavía me queda mucho que aprender sobre los contenedores de colores. El contenedor verde es para envases de vidrio. Puedes depositar botellas, tarros o frascos solo de vidrio. Con todos ellos se hacen nuevas botellas o frascos, pero también cerámica, pintura refractante o incluso objetos de vidrio. Si separamos correctamente y depositamos los tapones en el contenedor apropiado, ayudaremos a reciclar mejor. Archie, ¿a dónde vas? ¿Te has enterado? Sí, voy corriendo a contárselo a Luis. Seguro que esto no lo sabe. Y eso que dice que lo sabe todo sobre el reciclaje. Recuerda, en el contenedor verde, frascos y botellas solo de vidrio. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está preocupado y decidido a... Creemos que mezclar solidaridad y medio ambiente era una fórmula infalible. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde aprobó este miércoles el espectacular despliegue llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el municipio Gran Canaria de Mogán. La Unión Deportiva Telde acaba de salir de uno de los instantes más complejos en su historia. Informativos Canal 4 TV. FDS Canarias,
ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.